Los escritores y críticos literarios guatemaltecos Dante Leano y Arturo Arias participaron en un conversatorio organizado por la Embajada de México en el país para compartir sobre la obra de Miguel Ángel Asturias. ¿Qué tiene que ver la literatura con la denuncia social? La literatura parte de la experiencia personal de cada uno, del autor en este caso, ¿no? Entonces, puede ser que la experiencia personal sea una experiencia muy subjetiva. Por ejemplo, una desilusión amorosa, ¿no? Es muy personal. O un sueño que uno tuvo una noche, una pesadilla. ¿Qué nos hace falta conocer de la obra de Miguel Ángel Asturias? Yo creo que hay muy poco conocimiento todavía de Miguel Ángel Asturias por muchas razones. Una de ellas es que él estuvo obligado a vivir fuera del país. Entonces, no hay esa relación directa que hay con una persona que uno ve todos los días. Y por otro lado, la gente no lee. Entonces, primero leer, cuando la gente lea mucho, descubrirá que leer las obras de Miguel Ángel Asturias es una experiencia extraordinaria. ¿Por cuál obra podemos empezar a conocer a Miguel Ángel Asturias? El señor presidente, sin duda el señor presidente, porque es la novela más apasionante, más clásica, y de allí uno se va detrás de otras obras, como por ejemplo Hombres de Maíz, que es una novela profundamente guatemalteca. ¿Cuál es la necesidad de hablar de la obra de Miguel Ángel Asturias? Mire, es una necesidad que nace de la lectura de las obras de Miguel Ángel Asturias. Quiero decir, primero viene la lectura de las obras y luego uno tiene, como cuando uno lee algo bueno, o cuando ve una buena película, o cuando oye una bonita canción, uno siente la necesidad de comentar con otros que le gustó eso y por qué le gustó. La crítica literaria no es otra cosa, un poquito más fruto de estudio, de años de universidad, todo lo que usted quiera, pero en realidad es decirles a los demás por qué vale la pena determinada obra. Así como uno lo hacía de adolescente con los amigos y decía, mira, esta obra me gustó mucho. ¿Por qué? Entonces uno explica por qué. En este caso el esfuerzo es tratar de decir por qué la obra de Miguel Ángel Asturias realmente, objetivamente, vale la pena. Por su parte, el maestro Arturo Arias nos comenta sobre algunos elementos fundamentales en la obra de Miguel Ángel Asturias. ¿Cuál es la importancia social de la obra de Miguel Ángel Asturias? Yo creo que significa sobre todo, en primer lugar, entender la complejidad de la estructuración social guatemalteca que aparece en su obra, ¿no? En su obra no solo sabemos algo evidente, la división en clases que existe en Guatemala como en otras sociedades del mundo, pero sobre todo que está muy marcado por la racialidad y el papel que la racialidad juega en esa estructuración social. Entonces, eso es algo que en el presente lo han trabajado antropólogos, sociólogos, politólogos, pero Asturias ya viene escribiendo de eso desde hace 100 años, ¿no? Y muy poca gente se ha fijado en la importancia del tema dentro de la obra de Asturias. Lo saben dentro de la sociedad guatemalteca como consecuencia de la guerra y de los estudios contemporáneos, pero no se han fijado que Asturias ya venía hablando de eso desde los 1930s. ¿Cómo es la evolución de Miguel Ángel Asturias y la conciencia social? Él va creciendo muchísimo como cualquier persona, como cualquier ser humano de joven a madurez, que nunca deja de pensar, de cuestionar el mundo y la realidad, ¿no? Entonces, él mismo se da cuenta cuando escribe Hombres de Maíz que no había tocado el tema maya. Y entonces el tema en lo anterior, entonces se mete con el tema maya en Hombres de Maíz. Luego se da cuenta que no basta con hablar de una mitología maya, hay que tocar el tema del racismo. Y entonces se mete a eso en su novela Maladrón, donde la novela toma lugar en la conquista, la entrada de los españoles, la primera masacre de la cual solo sobrevive una mujer que luego la violan. Entonces ahí queda clarísima
toda la herencia histórica desde el momento en que entran los españoles hasta el presente y cómo eso desfigura nuestra composición como seres humanos en este país, porque desde ahí surgen no solo conflictos, sino rencores. No así como alguien que le masacraron su familia se queda, si es una persona sana, rencorosa de lo que le pasó. En la novela queda clarísimo cómo eso se inicia en el instante mismo de la conquista. ¿Cómo acercarse desde las aulas a Miguel Ángel Asturias? Tal vez seleccionando fragmentos, porque si usted le da a cualquier estudiante la novela del que usted quiera, Hombres de Maíz, Mulata de Tal, se vuelven locos. Es un libro de este tamaño que es difícil entender, pero si uno le saca fragmentos donde se tocan todas esas temáticas, puede ser la ternura, puede ser el amor, puede ser el racismo, puede ser, y se sacan fragmentos y que los estudiantes lean esos fragmentos, les queda clarísimo, se lo aseguro. ¿Cuál es la importancia de leer para construir ciudadanía? Yo creo que quien sea que me escuche sabrá que Guatemala ha tenido una historia reciente muy dura como herencia de esa guerra civil y del genocidio que nos tocó vivir. Leer es lo que nos posibilita, primero, entender por qué sucedió, luego entender sus raíces y finalmente entendernos nosotros en medio de esa sociedad. Es solo leyendo que podemos entenderlo y solo entendiéndolo podemos superarlo para poder, en efecto, movernos hacia otro espacio futuro más democrático, más respetuoso de los derechos humanos. Sin leer y sin entender es imposible. Por un país de lectores, Diario de Centroamérica en Filgua 2024.